Voy a hablar hoy acerca de los sacerdotes y el templo, o el templo y los sacerdotes. La palabra santa de Dios nos dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera un templo. Le dio el diseño para que lo hicieran. Y fue Salomón el que lo hizo. El templo de Dios. Y allá en Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice que era el templo, el tipo, la figura del cielo, donde Dios habita. Templo quiere decir habitación de Dios o casa de Dios. Eso quiere decir templo. Entonces, es lo más santo que ha habido aquí en la tierra. Los templos, los lugares esos que les llaman casas de Dios. Y los únicos que entraban ahí a ministrar eran los sacerdotes. Los templos el templo que Dios le dijo a Moisés, le dio el diseño de cómo hacerlo y que lo hizo Salomón. También le dijo acerca de los ministros que iban a administrar en el templo, eran los sacerdotes. Ellos deberían de ser santificados, ungidos, con un aceite especial, que también le dijo cómo era su fabricación, y las vestimentas eran lo que iban a santificar a los sacerdotes, y también por medio del sacrificio de la sangre iban a santificar el templo y también a los sacerdotes. Y ya en el Nuevo Testamento, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fue a Samaria y platicó con una mujer ahí que fue al agua, era una samaritana. Y la mujer le dijo que, me parece que tú eres profeta, porque él le dijo su vida, que se había casado 5 veces y que el hombre que tenía no era su marido. Dijo, me parece que tú eres profeta. Y le empezó a hacer preguntas y le dijo que cuál era el lugar o el templo donde deberían de adorar. Y si ustedes dicen los judíos que allá en Jerusalén, y nosotros pues aquí, en este lugar, aquí en esta tierra. ¿Cuál es el lugar? Jesucristo le respondió y le dijo, ni en Jerusalén ni aquí, le dijo. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando el Señor Jesucristo también, después de haber hecho el milagro de la conversión del agua en vino, fue al templo y vio ahí muchos que estaban vendiendo vacas y palomas, ovejas, ahí, becerritos. Y hizo un azote y echó para afuera a todos. Entonces le reclamaron que por qué hacía eso. Y dijo que no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Entonces les dijo que la autoridad que él tenía les dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Pero dice ahí la palabra que él hablaba del cuerpo de él. Entonces el cuerpo de Cristo era el templo real. Y el templo que estaba ahí hecho con manos humanas era el tipo, nada más. Entonces él estaba hablando de su cuerpo, que si lo mataban a él, que iba a resucitar. Eso fue el mensaje que les dio. Entonces, vamos a ver acerca de qué es lo que hace un sacerdote en el templo. Aquí en la carta a los Hebreos dice que un sacerdote es puesto
en favor de los hombres para que ofrezca sacrificios a Dios. Para ofrecer sacrificios presentes y sacrificios por el pecado, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de flaqueza. Está hablando de un sacerdote ahí, lo que hace ahí en el templo, ofrecer presentes y sacrificios por los pecados. Entonces, vemos aquí en el capítulo 12 del libro a los Romanos, la carta a los Romanos, el verso 1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Que como sacerdotes, ¿qué se nos está pidiendo que ofrezcamos? Antes los sacerdotes ofrecían palomas, becerritos, borreguitos, chivitos de 1 año, todos estos animales, para hacer ahí acercamiento a Dios y limpiar a una persona que había faltado a Dios. Pero aquí en el Nuevo Testamento nos dice que nos ruega el apóstol, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Nuestro cuerpo quiere que lo presentemos. Y luego acá en el capítulo 2 de Primera de Pedro dice: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si es que habéis gustado que el Señor es benigno, al cual acérquense a él como piedra viva, reprobada cierta de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Aquí está, una casa espiritual. Nuestro cuerpo es casa espiritual de Dios. Dice, y un sacerdocio santo. Nos llama sacerdotes. Dice, para que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Aquí está diciendo que debemos de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios? En el capítulo 13 de Hebreos dice: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. ¿Qué es este sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesen a su nombre. Este es uno de los sacrificios. Es el cuerpo y luego sacrificio de alabanza. ¿Qué es eso de alabanza? Darle gracias a Dios por lo que hizo Jesucristo por nosotros, de que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo nos libró de la ley del pecado? Es de darle alabanza. Cuando dice alabanza es acciones de gracias. Darle gracias a Dios por Jesucristo, porque nos libró del pecado, de la esclavitud del pecado, para que sirvamos al Dios vivo. Porque antes de tener a Cristo en nuestro corazón, antes de ser redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, antes de ser nosotros sacerdotes de Dios, éramos esclavos del pecado. Nos dominaba el pecado. Queríamos hacer el bien y no podíamos. Y el mal que no queríamos hacer, ese nos dominaba.